Qué gusto de saludarlos nuevamente. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para poner en las manos del Señor este tiempo que vamos a tener para escuchar su palabra. Padre Celestial, quiero agradecerte porque tú nos das la vida en tu Hijo Jesucristo, porque nos bendices con la exposición de tu palabra, porque vemos cómo tienes interés en cada uno de nosotros para que crezcamos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo te pido que tomes este tiempo en tus manos, Señor, a fin de que se cumpla el propósito de escucharte, de ver lo que tú quieres para cada uno de nosotros y que nos encontremos también siendo hacedores de tu palabra. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén, Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, los versículos del 18 al 29. Apocalipsis 2, del 18 al 29. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, pues el título de la predicación le puse retén lo que tienes. Y la palabra retén significa conservar en la memoria algo. Significa conservar en la memoria algo. La ciudad de Tiatira era pequeña en comparación con las otras ciudades de Asia Menor. Su importancia radicaba en que era un centro para el comercio que se daba con mucha facilidad y tenía un acceso fácil también para la ciudad de Pérgamo, la capital de aquella región. No había en ella el predominio de alguna religión. No era el centro de adoración a alguna deidad griega o al César, como en otras ciudades de aquel tiempo.
En cuanto a la iglesia que allí se formó, no hay mucha información que dar. Se dice que pudiera ser que se formó por la predicación de algún discípulo del apóstol Pablo. También que pudo haber sido por el trabajo de Lidia, quien era de esta ciudad de Tiatira, pero que había conocido al Señor juntamente con su familia en Filipo, y que ella pudiera, o uno de sus familiares también, pudieran haber compartido el Evangelio en esa ciudad. Esto lo podemos ver ahí en Hechos 16, del 13 al 15. En comparación con el resto de las otras cartas a las iglesias que encontramos en Apocalipsis 2 y 3, esta es la más larga de todas. En ella pueden apreciarse los más reconocidos elogios de parte del Señor Jesucristo por el trabajo hecho, pero a su vez las más severas exhortaciones y la amenaza de juicio por la conducta desviada de parte de un grupo de creyentes, desviada por esta persona de nombre Jezabel. Esta iglesia tenía una situación muy parecida a la que estaba en Pérgamo. Estaba desarrollando un extraordinario trabajo en el Señor, con una fiel dedicación al cumplimiento de sus deberes, de sus responsabilidades, tanto en la edificación de los creyentes como en estar anunciando el Evangelio. Sin embargo, estaba viviendo una doble vida. La iglesia estaba viviendo entre lo santo y lo profano. Por tal condición, el Señor Jesucristo la exhorta con urgencia a arrepentirse, y solo si se arrepintiere de sus pecados, evitaría el castigo que el Señor había determinado contra ella. Una oración clave en esta carta, en esta parte de la Escritura que estamos leyendo, es el llamado del Señor a los que no andan en tal condición, a retener lo que tenéis hasta que Él venga. Ahí lo pueden leer en Apocalipsis 2:25. Y tomaremos este mandamiento en esta carta para el mensaje que tenemos en esta hora. Muchas cosas de las que disfrutamos en la tierra son temporales. No vale la pena detenerse en ellas, porque caen en desuso. Ahorita las tenemos, más tarde no, o pueden destruirse de un momento a otro. Sin embargo, se nos exhorta a que retengamos a lo que será permanente y eterno, y retenerlo hasta que el Señor regrese. Retén lo que tienes. ¿Por qué causa la iglesia debe retener lo que es permanente? En primer lugar, por causa del que conoce a la iglesia, esto es, el Señor Jesucristo. Dice el versículo 18, la parte B: ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Son parte de las características con las que vio Juan al Señor Jesucristo. Estas imágenes tienen el propósito de hablarnos del poder de Dios, su capacidad de penetración con sus ojos encendidos. Nos recuerda su omnipresencia y la figura de sus pies, simbolizando su estabilidad. Nos recuerda su omnipotencia. Todo esto, cuando los unimos
con su revelación como Hijo de Dios, nos muestra que Jesús es uno con la deidad. Jesús también es Dios. Esta mención es interesante porque al parecer es la única vez que Él usa este título en estas cartas. Con ella Jesús pone en claro quién es para la iglesia y para el mundo entero. Los judíos no pudieron encontrar razones para condenar al Señor Jesucristo. La única que encontraron fue cuando le llevaron al Sanedrín y le preguntaron si Él era el Hijo de Dios. En esta ocasión, Jesús no titubeó al afirmar que sí era, que Él era el Hijo de Dios y que además le verían sentado a la diestra del Padre en los cielos. Tal razón fue suficiente para entregarlo a la crucifixión. Con esta identificación en mente, la iglesia de Tiatira tuvo que saber que Él es inefable como Hijo de Dios, que su juicio es justo, que su llamado a corregir su conducta es porque Él es el único Señor de la iglesia. Hay en esto una verdad que sigue siendo solemne. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. La iglesia no adora a un profeta, o a un sacerdote, o a un maestro. Ella adora y sirve al Cristo exaltado en gloria. Por lo tanto, ella debe vigilar su doctrina, sus prácticas, llamar a cada uno de los creyentes a una continua santidad delante de Dios. Un llamado a un temor reverente surge de esta identificación. Jesús ve nuestras acciones, por eso debemos recordar lo que nos dice segunda de Pedro 3:14. Procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Nuevamente repito, segunda de Pedro 3:14. Procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Nos dice Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Dice, yo conozco tus obras. Son las palabras del Señor Jesucristo de un reconocimiento. Es la aprobación de aquel que se mueve en medio de los 7 candeleros, que son las 7 iglesias, como nos dice ahí Apocalipsis 2:20. Del que camina en medio de las 7 iglesias. Es una gran noticia saber que es el Señor Jesús quien reconoce el trabajo que hacemos. No tiene mucha importancia cuando son los hombres los que nos reconocen, si el Señor tiene otro punto de vista. Lo más importante es que en todo lo que hagamos sea del agrado y del reconocimiento del Señor Jesucristo, porque de Él vamos a tener nuestros galardones. Para la iglesia de Tiatira, el Señor tiene los mejores elogios. Él ve en ella verdaderas virtudes que se constituyen en motivos de alabanza. Con la precisión de su reconocimiento, lo primero
que identifica en ella es su amor, lo que caracteriza a la iglesia. Conoce también que era una iglesia de fe. La obra del Señor se extiende cuando hay una iglesia que le cree a Dios. 4 virtudes distinguidas a esta iglesia las podemos ver y repetir nuevamente: amor, fe, servicio y paciencia. Bien podemos decir que estas son atributos que hacen que una iglesia crezca en calidad y en cantidad. No podía tildarse a esta iglesia de una iglesia que no estaba cumpliendo con su trabajo. El trabajo era evidente, es evidente cuando leemos esta parte de la Escritura. Tiatira a comparación de otras iglesias o las iglesias de hoy en día, adolecen de estas características. Hay creyentes que asisten a la iglesia para servirse de ellas, mas no para servir al Señor. Les gusta escuchar buenos cantos, les gusta escuchar una buena predicación y algunos hasta un buen estudio bíblico, pero no se involucran en el servicio al Señor. No viven para el Señor. En la iglesia de Tiatira, todos eran obreros al servicio del Señor. Además, el Señor alaba a esta iglesia por la paciencia que tenía en haber sobrellevado la oposición a la que era sometida por servicio a Él y por preservar la paz en medio de una oposición contundente. Y la otra alabanza tiene que ver con su progreso en las obras alcanzadas. El Señor reconoce que los últimos esfuerzos de esa iglesia aún superaban a los primeros. No hay en esto una señal de decaimiento. Los años de aquella iglesia eran símbolos de progreso. Se había consolidado con el tiempo. Es cierto que el Señor tiene una gran reprensión para ella después de esto, pero el trabajo realizado no lo podía ocultar, sino que más bien debería imitarse. ¿Resistiría hoy la iglesia la prueba de que el Señor nos esté observando? ¿Podría decir el Señor Jesucristo lo mismo de nosotros hoy en día? ¿Se caracteriza nuestra espiritualidad por el amor, la fe, el servicio y la paciencia? ¿Estaremos dispuestos a trabajar así por el Señor? Retén lo que tienes. ¿Por qué causa la iglesia debe retener lo que es permanente? En segundo lugar, por causa del pecado que puede haber en la iglesia. Nos dicen los versículos 20 y 21 de Apocalipsis 2. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca
a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Tanto Pérgamo como Tiatira presentaron un problema parecido. Ambas iglesias entraron en una tolerancia con las cosas pecaminosas. Mantuvieron dentro de ellas lo que predicaban y practicaban cosas que eran fuera de la voluntad de Dios. Mientras una tuvo que ver con una desviación doctrinal, la otra fue acusada de una mala condición moral. La presencia de una tal Jezabel, quien se reconocía como profetisa, estaba discipulando a un buen grupo de creyentes con sus perversidades. Al parecer, muchos de ellos ya habían caído en sus seducciones. Esto me hace recordar las acciones de Jezabel del Antiguo Testamento, la esposa de Acab y enemiga de Elías, que hasta hoy se sigue mencionando su perversidad. Ahí pueden verlo en Primera de Reyes, en los capítulos 19 y 22. En este caso, el Señor llama a las personas por su forma de ser. ¿Fue Jezabel la persona más malvada del Antiguo Testamento? ¿Encarnaba ella ese espíritu de infidelidad que Israel había mostrado tantas veces hacia Dios? Dos pecados estaba cometiendo esta persona: comiendo lo sacrificado a los ídolos y impulsando a otros a cometer fornicación. En estas dos últimas cartas, el Señor pone en una misma categoría la inmoralidad sexual con la idolatría. Puede que esto nos parezca extraño, pero de hecho una cosa conduce inevitablemente a la otra. Si las personas rechazan la autoridad de Dios, entonces Él deja de ser su Dios, dejan de estar a los cuidados de Dios. Y cuando Él no es nuestro Dios, no es nuestro Señor, habrá otras cosas a los que se rinda culto. El pecado sexual puede ser un nuevo ídolo, y es que es un hecho bíblico que la fornicación y el adulterio infringen de una manera muy clara con lo que la Biblia condena como pecados que ofenden al Señor y también afectan a nuestra integridad. La Biblia prohíbe tales prácticas. No tendremos que ahondar mucho en este asunto para decir que es uno de los pecados más notables hoy en día también en nuestra sociedad. La presencia de Jezabel en la vida espiritual de la iglesia no solo produce notables escándalos, sino que es una de las causas del debilitamiento de la iglesia. El llamado de Jezabel es para que la iglesia esté consciente, si es que hay una palabra parecida, de que lo que está cometiendo es en contra del Señor Jesucristo y también en contra de ellos mismos por el pecado del cual están cometiendo. ¿Quién estaba haciendo un extraordinario trabajo? Pues eran los verdaderos creyentes,
los que estaban viviendo para el Señor. Pero muchos fueron engañados y cayeron de la gracia del Señor. Y el Señor precisa lo que habría de hacer con ellos. Por un lado, en su amor y misericordia, el Señor había concedido un tiempo necesario para el arrepentimiento. Pero si esto no ocurre en estos creyentes, entonces el Señor procederá con disciplina más severa para corregir el mal y preservar a una iglesia saludable. Las palabras del Señor Jesús en Apocalipsis 2:21 son: y le he dado tiempo para que se arrepienta. Qué palabras tan significativas. La gracia y la misericordia de Dios, esperando a que estos creyentes volvieran al redil. El castigo por el pecado está siempre precedido por la misericordia del Señor. Es la misma verdad para nuestros tiempos. Es la misma verdad para los creyentes que ahorita no están en una íntima comunión con Dios. El Señor espera que haya arrepentimiento de cualquiera que se desvíe de su camino. Que haya un cambio de actitud y de voluntad hacia el pecado. La gracia no actúa donde hay perseverancia en el pecado. Nos dice Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El Señor llama a cada uno de sus hijos al arrepentimiento para preservarla de mayores males, de todos aquellos que no están viviendo en la voluntad de Dios. Si tú estás en esa condición, no tardes. Vuélvete al Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Confiésaselos a Él. Y vuelve a la comunión íntima con el Señor y con sus propósitos. Retén lo que tienes. En tercer lugar, ¿por qué causa la iglesia debe retener lo que es permanente? Por causa del premio para la iglesia. Nos dicen los versículos 26 y 28 de Apocalipsis 2. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre, le daré la estrella de la mañana. ¿Por qué le dice el Señor a la iglesia de Tiatira que debe retener lo que tiene hasta que Él venga? Porque hay algo mejor que lo que ofrece la perversa Jezabel. Él llama a su iglesia a perseverar en las obras que ha elogiado, porque son las que al final serán premiadas. A la iglesia vencedora, el Señor le dará autoridad sobre las naciones. Es un hecho extraordinario que la constancia en el amor, fe, servicio y paciencia
hace que una iglesia conquiste a las naciones. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Conquiste a todos los que nos rodeen. Esto no es un galardón solo para el futuro. Las noticias del avance del Evangelio en el mundo, a través de la predicación del Evangelio, nos está indicando que el porcentaje no es mayor a lo que muchos quisiéramos. Pero, ¿cómo podía aumentar este porcentaje de almas convertidas al Señor Jesucristo? La respuesta es muy sencilla. Que tú y yo nos estemos ocupando en la predicación del Evangelio. Que tengamos carga por las almas. Que veamos la gran necesidad que tienen del Señor Jesucristo, como un día tú y yo vimos la gran necesidad que teníamos del Señor Jesucristo y por lo tanto nos arrepentimos de nuestros pecados y lo aceptamos en nuestro corazón como el Señor y suficiente Salvador para nuestras vidas. Entonces, necesitamos ir y predicar el Evangelio. Levantemos la mirada y veamos que los campos están listos para la siega. Una iglesia fiel conquista la incredulidad de una persona. Otra interpretación a esto es que si vencemos, entonces compartiremos el reinado que Jesucristo tendrá sobre todo el mundo. Pero además de esto, el Señor dice que le dará la estrella de la mañana. Esto nos da a entender que el Señor compartirá lo suyo con aquellos que guarden sus mandamientos, porque Él es la estrella de la mañana. A aquellos que permanecen fieles a Él. ¿Vale la pena permanecer fiel al Señor? Si recordamos nuestra vida pasada sin Cristo, con la vida nueva que ahora tenemos en Él, ¿no vale la pena servir al Señor? ¿No vale la pena ser fieles a Él? Por supuesto que sí. No es algo significativo que el mayor galardón que podamos recibir sean las mismas cosas del Señor Jesucristo. Ciertamente, yo tengo muchos deseos de estar en la presencia del Señor. Sí, allí vamos a ver a los antiguos patriarcas. Allí vamos a ver a los profetas. Vamos a ver a los apóstoles, los cuales conocemos según la Escritura. Vamos también a ver a nuestros amigos que ya han partido. Vamos a ver a nuestros familiares que también ya no están con nosotros, pero que sabemos que hicieron una decisión por el Señor Jesucristo. Y tenemos esa seguridad que vamos a ver a todos ellos. Pero yo creo que una mayor bendición es que vamos a ver al Señor Jesucristo cara a cara, tal como Él es. Y gracias a Dios por esta bendición. No la merecíamos.
pero fue por los méritos del Señor Jesucristo y de reconocerlo como nuestro Señor y Salvador personal, que tenemos esta seguridad de decirlo así. Y esperamos a que este tiempo se cumpla, que sabemos que ya no falta mucho. De la historia de Jezabel, se nos dice que fue tirada por una ventana y comida por los perros. Esa es la condición final del pecado. Pero a los vencedores, a los que conocieron al Señor Jesucristo, a los que son fieles a Él, se les promete estar con su Señor para siempre en un estado exaltado de gloria. Retén lo que tienes hasta que Él venga. Es el mandamiento para la iglesia del día de hoy también. Es un llamado a perseverar en el amor, la fe, el servicio y la paciencia. Y la paciencia aquí es clave para el tiempo de espera, hasta que aparezca la estrella de la mañana, el Señor Jesucristo, resplandeciendo con toda su gloria en su segunda venida. Es un llamado a mantenernos fiel frente a las amenazas de todas las cosas que hay en este mundo y que se contraponen a la voluntad de Dios, sabiendo que el que está atrás de todas ellas es el enemigo, es Satanás, quien con su astucia y seducción pretende llevar a cada creyente a una comodidad en el mundo para no estar sirviendo al Señor. Pero le damos gracias a Dios por su palabra, porque nos encontramos versículos que nos alientan y nos exhortan a que sigamos adelante, viviendo para el Señor. Como nos dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor te bendiga. Y vamos a cerrar nuevamente nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te doy muchas gracias porque vemos cómo una y otra vez tu amor y tu misericordia y tu paciencia se hacen presentes para todos nosotros. Señor, gracias porque tú nos sostienes. Gracias porque por ti somos. Porque por tu precioso sacrificio en la cruz del Calvario, ahora tenemos seguridad de salvación, tenemos entendimiento a tu palabra y también, Señor, podemos ver con claridad que tú deseas que estemos reteniendo tu doctrina con firmeza y fidelidad hasta tu segunda venida. Señor, yo quiero pedirte que si hay algún hermano en Cristo, tú conoces el corazón de todos, que está en una condición de pecado, Señor, pues que tú trabajes en tu amor y misericordia en su corazón, para así como tú manifiestas tu deseo de que se arrepienta y se vuelva a ti, Señor, así sea. Y que, Señor, pues tú nos sigas guiando en este diario vivir hasta que tú vengas con tu palabra, Señor,
con tu fortaleza, con tu Espíritu Santo, para que, Señor, estemos cumpliendo tus propósitos. Sabemos perfectamente que lo más importante es que estemos obedeciendo tu palabra. Y en obediencia a tu palabra también condúcenos a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Gracias, Señor, por que vemos cómo semana a semana nos das de tu palabra. Y, Señor, trabaja en nuestros corazones para que también semana a semana seamos hacedores de ella y no oidores olvidadizos. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén, Señor. Que Dios les guarde y les bendiga. Y nos vemos pronto si Dios quiere. Hasta luego.